Hold on, everybody. Hold together. Hola y bienvenidos a Iglesia Online. Iglesia es un espacio para todos donde explorar la fe, y todo lo que hacemos lo hacemos con el propósito de guiar a las personas en una relación creciente, una fe creciente en Dios. Y exploramos diferentes temas para ver qué significa vivir con fe el día de hoy. En las últimas semanas hemos estado explorando las vidas de algunos reyes del pasado, reyes de Israel, viendo sus vidas, su liderazgo, sus ejemplos buenos y a veces ejemplos no tan buenos, pero viendo cómo podemos aprender de ello para vivir con fe el día de hoy. Hoy terminamos con esta serie. Julio González desde Open House Project en Costa Rica nos trae el mensaje y les quiero dar nuevamente la bienvenida a Iglesia. Disfruten. Hola a todos, bienvenidos a la parte 4 de Era de Reyes. Hemos estado hablando en las últimas semanas aquí en Open House acerca de la historia o más bien el periodo de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, cuando transicionaron de una nación de tribus y de una especie de sistema de justicia de paz donde habían diferentes jueces que gobernaban la nación a un sistema de monarquía que comenzó muy modesto pero terminó convirtiéndose en una monarquía muy grande y muy fuerte. Hemos estudiado una serie de reyes sacando las enseñanzas espirituales, reflexiones espirituales acerca de ellos, y hoy vamos a estudiar un rey que se llama Ezequías, y sin preámbulos vamos a entrar en la lectura bíblica donde encontramos la historia de este rey. Recuerden lo que les dije, que el reino había sido dividido entre el norte y el sur, y Ezequías fue uno de los reyes del sur. La mayor parte de las escrituras que tenemos en el libro de Primera y Segunda de Reyes y el libro de Primera y Segunda de Crónicas son escrituras completamente hechas por gente del reino del sur, donde estaba Judá, y este es uno de esos que se llama Ezequías. Déjenme mostrarles el texto bíblico y vamos a sacar una serie de enseñanzas de esto también. Dice así: en el tercer año, esto lo pueden leer ustedes en el libro, le vamos a dar ahorita la referencia bíblica en el libro de Primera de Reyes y también se encuentra en Crónicas. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Israel estaba al norte, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Entonces nos vamos a enfocar hoy en Ezequías, ¿ok? Ahora, Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Es muy interesante los detalles que nos da esto, lo que quiere decir que era un asunto histórico. Son personajes reales que nos dejan una ilustración o una enseñanza de vida y de fe, ¿ok? Y ver los detalles que te da, la edad que tenía, cuántos años reinó, quién era su mamá. Dice: su madre era Abí, hija de Zacarías. Miren lo que dice el siguiente texto. Dice: Ezequías hizo lo que le agrada al Señor. Esto me recuerda mucho una frase de mi mamá que nos decía cuando estábamos muy pequeños, cuando hacíamos algo malo, decía: eso no le agrada a Dios, eso no le agrada a Dios, usted tiene que hacer lo que agrada a Dios, ¿verdad? Esa es una frase de Linda, esa frase famosa de Linda, mi madre, que nos enseñó, nos crió con mucho sentido común y con la Biblia, así nos enseñó desde muy pequeños. Entonces, Ezequías hizo lo que diría Linda, lo que le agrada a Dios. De aquí sacó mi mamá probablemente esa frase. Y vamos a estudiar por qué Ezequías es conocido en el libro de los Reyes como un hombre, un rey que hizo lo que le agradaba a Dios, que hizo las cosas bien.
pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Y esa era la gran prueba. David cometió muchos errores, pero era demasiado devoto a seguir las cosas de Dios también. Era un hombre imperfecto que al mismo tiempo buscó seguir las cosas, los principios de Dios. Y David era el que luchó en contra de hacer alianzas contra naciones vecinas, porque las naciones vecinas traían sus malas prácticas, en este caso malas prácticas paganas, malas prácticas del mundo religioso, que estamos hablando de hace cerca de literalmente 3000 años atrás, que había toda clase de superstición, no había mucha educación formal, no sabíamos cómo el mundo funciona. Cuando tú mezclas la religión, la superstición, el dogma, cosas terribles suceden, y estas naciones paganas hacían sacrificios humanos, sacrificaban a bebés, hacían que la gente caminara por fuego para agradar a un Dios, y Dios les había dicho a ellos: ustedes sepárense de ese grupo de personas, no sean igual que ellos, no hagan las prácticas que ellos hacen, para que de hecho ustedes puedan ser diferentes, y al ser diferentes ustedes van a poder ayudarles a ellos. Muy parecido al mundo de hoy. Dios quiere que los que somos creyentes, los que estamos siguiendo a Jesús, seamos un poquito diferentes, que no hagamos loco como hace todo el mundo, que no vivamos la vida como la vive todo el mundo, para que podamos, con nuestro ejemplo, servir de ayuda a las personas. Entonces hay una gran ilustración o comparación o contraste entre el Antiguo Testamento y la nación hebrea, y el Nuevo Testamento y nosotros como seguidores de Jesús. Eso es un poquito más de teología protestante, pero el punto aquí, o teología cristiana, más que protestante, es teología de lo que creemos de las enseñanzas de Jesucristo. No somos nosotros Israel, como en el Antiguo Testamento, pero sí, como creyentes en Jesús, tenemos un rol de preservar el mundo, de ayudar a que las cosas no se echen a perder. Y si somos igual que la gente que está haciendo loco, no podemos nosotros ayudar a la gente que está en problemas, y no quiere decir que somos mejores que las personas. Simplemente, si tú eres creyente, Dios te ha llamado a vivir una vida diferente. Dios te ha llamado a vivir diferente en cómo manejas tus finanzas, en cómo tratas a las personas, en cómo haces tus negocios, en cómo haces tus alianzas. No puedes ser igual a las demás personas si te llamas, si dices que eres creyente. Entonces, este es un poquito el plan que Dios tenía con Israel. Dios decía: Israel, usted sea diferente, para que usted pueda ayudar a la gente a su alrededor. Y eso es lo que David había hecho muy bien, ¿verdad? Lamentablemente eso implicaba que tenían en ese tiempo, tenían que separarse de ellos, y si ellos querían invadir, tenían que defenderse. Muchas veces ellos iban y había luchas de territorio, un montón de cosas más, mucha tela que cortar. Pero regresando a Ezequías estaba siguiendo el ejemplo de David, de no mezclarse con otras personas y de no seguir prácticas paganas, sino más bien quitar todas las malas prácticas de religiones paganas que habían ahora invadido y que se habían impregnado en la cultura hebrea de ese momento. Entonces quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas, lo que sea que eso signifique, y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Entonces aquí hay un montón de cosas que él hizo, sus reformas. Él decía: está mal, ustedes se han contagiado de las prácticas paganas y eso lo tenemos que quitar, y se dedicó a hacer eso. Además, destruyó la serpiente de bronce. Se recuerdan en el libro de los Números, y creo que también en el libro de Éxodo, se nos cuenta que Moisés, en un momento cuando la gente estaba en el desierto, estaban siendo mordidos por serpientes, y Moisés levantó una serpiente de bronce, un monumento de bronce, y ese monumento representaba que si la gente miraba con fe a ese monumento, la gente se sanaba. Y está toda esta enseñanza, otra vez, más allá del hecho como tal, la enseñanza filosófica es que cuando una persona vuelve a ver a Dios con fe, los problemas del mundo, nos vamos sanando de los problemas que tenemos. Pero resulta que en aquel tiempo a alguien se le ocurrió, un coleccionista de antigüedades se le ocurrió guardar ese monumento que hizo Moisés, y lo convirtieron en un dios, porque la gente alrededor de la nación de Israel, todo era un dios. Tenían becerros de oro, que era un dios, como las prácticas egipcias antiguas. Tenían diferentes monumentos que hacían para Dios, para representar una deidad, y la serpiente de bronce fue una de esas. Entonces, este hombre, Ezequías, destruyó la serpiente de bronce, que la hizo Moisés. Era como intocable, era como algo sagrado, porque las personas, los seres humanos, somos muy supersticiosos. Eso lo hizo Moisés, eso es sagrado, eso fue lo que ayudó a que la gente se sanara, y ahora todo el mundo adoraba el chunche, y Ezequías dijo: nada que ver. Dios nos dijo que no tuviéramos ninguna imagen en los mandamientos, que no estuviéramos adorando nada. Por eso el Señor se enoja cuando nosotros hacemos esas cosas. En fin, todo eso pasó, y fue un gran reformador. Pues los israelitas todavía quemaban incienso, es decir, hacían adoraciones, y le llamaban Nejustán, le llamaban uno de los dioses de ese momento. Vamos a ir a la siguiente lámina. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá en ese tiempo. Bueno, dice ni antes ni después. Esto está
hablando de que Salomón fue el rey más famoso en el Reino Unido, pero en el reino dividido en Judá no hubo ninguno mejor que Ezequías. Ezequías fue el mejor rey que hubo en Judá. ¿Por qué? ¿Qué hizo él que agradó a Dios? Mira lo que dice el siguiente texto. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Y luego dice una vez más, el Señor estaba con Ezequías. El Señor estaba con Ezequías y por lo tanto tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Vamos a quedarnos aquí un momentito. Ahora, en resumen hasta ahora, tenemos a este rey Ezequías, que como decía mi mamá, o como dice mi mamá, hizo lo que le agrada a Dios, fue un gran reformador, quitó las prácticas paganas, las prácticas religiosas horribles que había en ese tiempo, hasta se metió con un monumento sagrado que había hecho Moisés. Fue una persona que llegó a ser reconocido como el mejor rey de Judá, el mejor rey de todos los que habían. Fue fiel a los mandamientos de Dios, siguió los mandamientos de Dios. Y luego, por último, nos dice, el Señor estaba con él. Qué bueno que alguien diga de nosotros, ¿sabes qué? Julio es una persona que uno puede ver que está lleno de Dios, que Dios está con él. No creo que eso es lo que la gente diría de mí cuando piensan en mí, pero qué bueno que eso sería una ambición nuestra, ¿verdad? Es decir, cuando la gente ve a Julio, Dios está con él. La verdad, Dios está con él, las cosas le salen bien, está teniendo éxito. Dice, tuvo éxito, lo cual es muy importante decir, ok, ¿cuál es el éxito? ¿Una cuenta de banco grande, un carro nuevo, una casa grande? ¿Cuál es el verdadero éxito? Y en los próximos minutos vamos a hablar un poquito acerca de este éxito que tuvo Ezequías y ver cómo nos sirve a nosotros para tener una guía para nuestro propio éxito también. Ahora, un poquito más de historia. El imperio de Asiria amenazaba a Ezequías. Ya habían conquistado el norte y ahora querían conquistar el sur. Recuérdense, el norte era Israel o Efraín y el sur era Judá. Ezequías es rey de Judá y el imperio de Asiria está buscando conquistar también, una vez que habían conquistado Samaria, Israel, ahora querían conquistar el sur en Judá. Senequerib era el rey de Asiria en ese momento. De hecho, hay una versión de esta historia contada por el rey Senequerib de Asiria que está guardada en el Museo de Londres y guardada en un museo en Istambul, en una cosa que se llamaba el Prisma de Senequerib. Y dentro de un ratito yo les voy a leer un poquito de eso. Senequerib era el rey de Asiria. Asiria estaba situado en Nínive, en el norte de Irak. Yo he tenido la dicha, porque soy un afortunado, porque tengo un cuñado que vive allá y me invitó a dar unas charlas al staff de un grupo de más de 25 personas que hacen trabajo humanitario en Irak, en Irak y Kurdistán, que es la parte norte de Irak. Y él me invitó a hacer unas charlas de staff para su equipo y me pagó a mí, a Ashley, todos los gastos para ir allá a visitar ese lugar. Y yo tuve la dicha de estar en Nínive y de estar en donde hubo la gran batalla del Estado Islámico. Y ese lugar era el centro del imperio del rey de Asiria. Ese era el reino de Asiria en ese momento. ¿Okay? De hecho, tengo unas fotos para mostrarles cómo se veía. Esto es una reconstrucción que se hizo basado en cómo era el imperio en ese momento. Pero el Estado Islámico en el 2017 tuvieron una gran batalla en Nínive y en Mosul, en la ciudad de Mosul, que está en donde estaba la capital donde era antes se llamaba Nínive y está la capital, o fue la capital del imperio asirio. Y todos estos muros, la gente del Estado Islámico, que son musulmanes, decidieron destruir todo esto porque representaba un rey pagano para ellos en el pasado. Esto era una propiedad protegida, creo que por la ONU y por diferentes organizaciones que cuidaban los lugares históricos. Y sin embargo, vean cómo quedó. Tengo otra foto, vean, esto es una foto de cómo quedó las ruinas del imperio de Asiria. En el 2017 la gente de ISIS le puso explosivos a todo esto porque querían borrar la memoria de otras religiones del pasado. Y bueno, en fin, es parte de la dificultad de nuestra humanidad. Pero esta situación es tan real, tan histórica, que hay varias versiones. La versión que nos da la Biblia es
que Ezequías decidió rebelarse contra un imperio que era muy grande, muy fuerte, y decidió que no iba a someterse a ellos y que no iba a ser conquistado por ellos. El rey Senecarib nos da su propia versión de la historia. Mira lo que dice el rey Senecarib. Otra vez esto está en el Prisma de Senecarib, que está en dos museos hoy. Al menos fragmentos de estos textos están en el Museo de Londres y en el de Estambul. Dice, en cuanto a Ezequías, el judío, no se sometió a mi yugo. Concuerda con lo que dice la Biblia. ¿Okay? Puse sitio a 46 ciudades fuertes, es decir, desde Asiria o Irak hasta Jerusalén fue conquistando ciudades y conquistando ciudades y conquistando ciudades. Y tenía una colección de ciudades conquistadas. ¿Okay? Ciudades fuertes, baluartes innumerables, aldehuelas de sus inmediaciones. Siguiente dice, y las conquisté mediante terraplenes bien construidos, arietes acercados, el ataque de infantes y minas y brechas y trabajo de zapa. Entonces está todo este texto, de un fragmento del texto dice que ciertamente todos los reyes se sometían al gran imperio de Senecarib, excepto el rey Ezequías. Eso concuerda una vez más con el texto de la Biblia. Lo que no concuerda es que él dice que eventualmente tuvo éxito sobre ellos, y el relato bíblico nos dice que Ezequías no se sometió al rey de Asiria, sino que se decidió confiar en Dios aunque estaba amenazado. ¿Cómo estaba amenazado? Pues todo el gran ejército asirio sitió la ciudad de Jerusalén en sus alrededores, alrededor de los muros. Básicamente miles y miles de soldados vinieron y se pusieron alrededor de la ciudad, básicamente como un animal cazando a su presa y amenazándolo, dejándole saber. Por meses sucedía esto. Los romanos también aplicaban estas tácticas de sitiar una ciudad y esperar el mejor momento para atacar, pero una guerra psicológica también, porque todos los días los habitantes de la ciudad veían que sus enemigos estaban allá afuera y que simplemente no habían decidido atacar todavía. Es decir, soy un hombre muerto, simplemente no he muerto todavía, porque mi enemigo no ha decidido matarme. Esa era la guerra psicológica que les causaban esto. Pero resulta que el relato bíblico dice que un ángel de Dios vino y azotó todo el ejército asirio y todos murieron. Hay otra versión que indica que las personas del imperio asirio terminaron siendo atacados por una plaga. Es decir, ahorita que estamos en tiempos de pandemia y hemos aprendido mucho más de lo que sabíamos antes de la facilidad de las infecciones y de los contagios, era muy común en esos tiempos, y estamos hablando otra vez de 3.000 años atrás o al menos 2.700 años atrás. Entonces, imagínate lo fácil que era que se propagaran enfermedades. Entonces, probablemente, si no te gusta creer que un ángel de Dios los destruyó, probablemente lo que sucedió es que alguien se enfermó, hubo un ataque. Algunos historiadores dicen que pudo haber sido cólera o alguna otra enfermedad contagiosa, y soldado por soldado fue cayendo súper débil y muriendo, y tuvieron que regresar sin haber atacado Jerusalén. Y así es como se cuenta la milagrosa historia de que Ezequías decidió confiar en Dios y tuvo éxito. Ahora, esa es la parte histórica, pero más allá de toda esta situación histórica, ¿qué reflexión podemos sacar de la Biblia? ¿Qué podemos aprender un poquito de esto? Y esto es lo que quiero dejarles en la charla de hoy. Ezequías no se sometió al rey visible. El rey visible era Senequerib, que lo amenazaba en las puras afueras de Jerusalén, que por meses tenía miles de soldados diciéndole: eres un hombre muerto, solamente no he decidido matarte todavía. Y Ezequías decidió no caer en esa guerra psicológica, sino confiar en Dios. Dice Ezequías, no se sometió al rey visible porque confiaba en un rey invisible. Ahora, la reflexión filosófica que podemos sacar de esto, o la reflexión bíblica que podemos sacar de esto, es que tú y yo nos vamos a enfrentar de vez en cuando a retos, a problemas, a incluso enemigos, a personas que nos quieren hacer daño, personas que no quieren nuestro bien. Nos vamos a enfrentar a eso. Y tenemos que decidir si vamos a confiar en el rey que se ve, en la persona de poder que estamos viendo, o en el rey invisible, en la persona que realmente tiene el poder que no se ve. Ve lo que dice esta lámina. Dice: no te puedes someter al rey humano si te vas a someter al rey de reyes. El rey humano era el rey Senecarib, pero el rey de reyes para Ezequías era Dios, su creador. La decisión de Ezequías estaba tomada. Él iba a seguir el ejemplo de David, iba a obedecer los mandamientos de Dios, iba a decidir confiar en Dios pase lo que pase. Eso es algo que nosotros podemos hacer también. No te puedes someter al rey humano si te vas a someter al rey de Dios. Hay una persona que parece que tiene el poder y que quiere tu mal.
Tú debes confiar en la persona que realmente tiene el poder y quiere tu bien. Ese es Dios. Debes dejar de ver las amenazas y las circunstancias difíciles que están amenazándote y decidir confiar en Dios. En medio de los problemas más difíciles, esto es algo que nosotros podemos hacer. Una vez más, Ezequías se dedicó a confiar y obedecer. ¿Cuál es tu rol? Confiar y obedecer, hacer lo mejor que tú puedas. Poner un pie enfrente del otro cuando te sientas amenazado, cuando hay un problema, cualquiera que sea. Un problema económico, un problema de alguien en el trabajo que quiere tu mal, un problema de alguien que tiene envidia y que quiere verte fracasar, un problema de alguien que aparentemente tiene poder y que puede decidir qué hacer con tu destino. Para el cristiano, nuestro verdadero jefe es Dios. Cualquiera que sea tu empresa, cualquiera que sea tu trabajo y estás enfrentando ante un reto, el verdadero jefe final es Dios. No la persona que parece que tiene el poder y que te amenaza. Eso no quiere decir que no debemos hacer cosas correctas, ¿verdad? Pero cuando nos enfrentamos a una situación de dificultad, una situación que nos amenaza, si queremos tener éxito como Ezequías tuvo éxito, debemos decidir en quién vamos a confiar. Si vamos a confiar en las circunstancias y en el que parece que tiene el poder o en Dios que realmente lo tiene. Ezequías, dice la Biblia, me llamó mucho la atención esta frase que sigue, dice, tuvo éxito en todas sus empresas, dice el texto bíblico, en todo lo que hizo, en todo lo que emprendió. Esto no es un término meramente corporativo o de negocio, esto es un término de todo lo que hizo, tuvo éxito. Y yo quisiera eso para mi vida. Yo quiero eso para mí. Y esto me lleva a dejarlos hoy con lo que yo he decidido de hace tiempo ha sido mi definición personal de éxito. Si usted no define el éxito se va a convertir en una meta que se mueve. Okay, si tú eres un empresario y defines el éxito y no tienes el éxito bien definido, lo vas a poner un monto, luego vas a mover otro monto, luego vas a mover otro monto. Si tú no defines el éxito, tu jefe lo va a definir para ti, la mejor empresa de mercadeo lo va a definir para ti, la sociedad lo va a definir para ti. El éxito es verse así, vestirse así, manejar esto, tener una casa de este tamaño. Si tú y yo no definimos qué significa para nosotros el éxito, al final vamos a estar golpeando al aire. La Biblia dice que Ezequías tuvo éxito y podemos aprender qué es lo que hizo él que tenía éxito. Yo no sé si notaron la frase anterior, el versículo decía, tuvo éxito porque fue fiel a Dios. Fue fiel a Dios. Y de ahí yo he sacado mi definición personal de éxito. Y la forma como yo lo puse fue esto. La definición personal de éxito mía es dar lo mejor de mí y confiar en Dios por el resto. Dar lo mejor de mí y confiar en Dios por el resto. De hecho, otra forma de que digo esto es ser fiel. Ser fiel a Dios y ser fiel al proceso que Él está haciendo en mí. Este es, y con mucho cariño se las comparto y pueden hacer la propia o hacer su propia definición de éxito en algo con palabras similares a esta, palabras más, palabras menos, la pueden copiar, copia carbón si quieren, tal cual, porque lo importante es que de esta charla decidamos tener una definición clara de éxito. Si tú vas a ser una persona exitosa, ¿en qué se basa tu éxito? En el número de tu estado de cuenta, de tu cuenta de banco, en el tamaño de tu casa, en el carro que manejas, en las cosas que tienes, en el estatus que tienes, en la fama que tienes, en que estás quedándole bien a todo el mundo, supuestamente. Y si no tienes tu éxito definido, todo eso lo va a definir por vos. Entonces, para mí, el éxito es ser fiel a Dios. Es la frase corta. Okay, si le haces doble clic, para mí ser fiel a Dios significa yo voy a dar lo mejor de mí. No voy a confiar que Dios va a hacer mi parte. Voy a dar mi mejor esfuerzo, voy a dar lo mejor de mí. Y voy a confiar en Dios por el resto. De hecho, como yo soy súper agringado, en mi casa hablamos inglés como primer idioma, bla, bla, bla. Yo decidí esto y lo decidí hace muchos años cuando todavía vivía en Estados Unidos. Decidí en inglés, me sale como en verso. En español todavía no me sale en verso. ¿Okay? En inglés me salió en verso sin mucho esfuerzo. En inglés yo digo, mi definición de éxito es give your best, trust God with the rest. Give your best, trust God with the rest. Entonces, ¿qué es éxito para mí? Dar lo mejor de mí. Confiar en Dios por el resto. Y como en inglés me sale en versos, me hace muy fácil recordarlo. Ante toda situación financiera, de familia, de matrimonio, de trabajo, toda situación, todo reto, yo estoy muy claro que es éxito para mí. Éxito para mí es dar mi mejor esfuerzo, confiar en Dios por el resto. Give your best, trust God with the rest. Yo voy a dar mi mejor esfuerzo, confiar en Dios por el resto. Ese significa para mí ser fiel como Ezequías. Voy a hacer lo que Dios dice a lo mejor de mi capacidad, hasta lo mejor de mi capacidad. Voy a decidir que los principios de Dios influencien mis decisiones. Voy a dar mi mejor esfuerzo. En Venezuela tenemos como primer deporte el béisbol. Cada vez que yo me pare en el home plate, yo voy a hacer swing al bate.
Yo voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda. Nunca nadie me va a culpar de que no me esforcé lo suficiente, de que no trabajé lo suficiente, de que no estrategicé lo suficiente. Yo voy a hacer mi mejor parte, como que todo depende de mí. Pero voy a confiar en Dios porque los resultados finales, yo estoy claro, dependen de Él. Hay muchas cosas fuera de nuestro control. Hay muchas cosas que no están en tus manos. Y yo no sé si Dios va a venir como el ángel, ¿verdad? O si va a ser la cólera o la pandemia, lo que va a matar a los soldados, yo no sé. Pero mi confianza está puesta en que pase lo que pase, con mis circunstancias, yo voy a hacer lo mejor que puedo, a enfocarme en lo que está en mis manos, en mi mejor esfuerzo y a dejar a Dios en el resto. Ahora ve, la segunda parte dice, sé fiel al proceso. Es parecido, haz tu parte y confía en Dios por el resto. No dejes tu parte. El problema que tenemos las personas cuando nos enfrentamos a una dificultad, cuando pierdes tu empleo, cuando tu economía está mal, cuando en tu trabajo las cosas no están bien, es que dejamos que el estrés nos haga sucumbir, nos hace sucumbir y nos nubla la visión de ver lo que sí está en nuestras manos. Y ciertamente hay momentos para simplemente descansar porque hay demasiado estrés, se ha juntado con un montón de cosas y ya necesitas simplemente ir a reposar, a descansar y a recuperarte. Pero no tenemos que llegar a esos puntos si constantemente estamos claros de que nuestra parte es enfocarnos en lo que está en nuestras manos y confiar en Dios por el resto. Entonces, cuando no lo hacemos, terminamos cansados y angustiados, ni siquiera pudiendo hacer lo que sí está en nuestras manos. Déjame darte un ejemplo de cómo se ve esto para mí. Stephen Covey nos habló del círculo de influencia, de que lo que tenemos que hacer las personas cuando estamos frente a una dificultad o ante una decisión es enfocarnos en nuestro círculo de influencia. En otras palabras, enfocarnos en lo que está en nuestras manos. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, solamente para propósitos ilustrativos. Estoy seguro que los problemas que algunos de ustedes están enfrentando son mayores que simplemente conseguir trabajo, aunque conseguir un trabajo puede ser un tema bastante difícil. Entonces, digamos que tu problema es que tú quieres conseguir trabajo. ¿Qué está en tus manos para conseguir trabajo? Aquí está una lista de algunas cosas. Preparar tu currículum, llamar a tus amigos, hablarles de tu trabajo, buscar contactos, ir a eventos de networking, hacer voluntariado, porque cuando uno hace voluntariado hace contactos y termina haciendo nuevas conexiones, volver a estudiar y usar este tiempo para prepararte. Esta es una lista simple de cosas que están en tus manos, están en mis manos. Si estoy sin trabajo, no voy a quedarme en la casa diciendo esta economía, esta pandemia, busca culpar a los chinos como hacía Donald Trump o hacer un montón de cosas ridículas. No, lo único que vamos a hacer es decir, ok, voy a confiar en Dios y voy a hacer mi parte y voy a confiar en Dios por el resto. Give your best, trust God with the rest. Voy a hacer mi parte, voy a dar mi mejor esfuerzo y confiar en Dios por el resto. Voy a ser fiel al proceso. Ok, estoy sin trabajo, estoy desempleado. Ok, está bien. Voy a hacer lo mejor que yo pueda para atravesar esta circunstancia. Voy a dar lo mejor de mí para enfocarme en lo que está en mis manos. No me voy a preocupar si el virus lo causaron los chinos o fue una historia de conspiración o fue un murciélago o lo que sea. No me voy a preocupar porque esta gente, esta economía, estos capitalistas, y no me voy a preocupar por las cosas que están fuera de mis manos, que la gente no me llama, que he metido currículum en todos lados y nadie me llama. Eso está que alguien te llame no está en tus manos. Tú enfócate continuamente en lo que está en tu mano. Y si tú haces esta parte, tú estás siendo fiel. Descansa. Relájate. Estás haciendo tu parte. Give your best. Estás dando tu mejor esfuerzo. Confía en Dios por el resto. Estás haciendo tu parte. No te preocupes por las cosas que no te tocan a ti. Preocúpate por lo que está dentro de tus manos. Yo sé que es fácil decirlo y es más difícil hacerlo, pero de Ezequías aprendemos que él hizo lo que le agrada a Dios. Que él se enfocó en seguir el ejemplo de David, que tuvo éxito. Y la razón que tuvo éxito es porque decidió hacer todo lo que estaba en su alcance, en su círculo de influencia. Y decidió confiar en Dios por todo lo demás. Y como siempre, cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios también hace la suya. Conclusión, sea lo que sea que estés enfrentando, recuerda hacer tu parte y confiar en Dios por el resto. Give your best, trust God with the rest. Si haces eso, eres una persona exitosa. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te pido por la persona que literalmente está desempleada, te pido por la persona que está tan afectada por la economía, por la situación, te pido por la persona que está incluso cayendo un poco de cinismo y de desánimo, y está haciéndose víctima o criticando a todo el mundo, que pueda traer al centro esta enseñanza de Ezequías, que lo único que podemos hacer es hacer lo que está en nuestras manos, que lo único que podemos hacer es confiar en ti, dar nuestro mejor esfuerzo.
Te pido que al menos a alguien esta serie de charlas le haya podido servir para regresar al centro, para regresar a una vida centrada en que el éxito verdadero es seguirte a ti, ser fiel a ti, pase lo que pase, seguir confiando en ti. Ayúdanos a sacar de ahí nuestra definición de éxito personal y que eso nos ayude a tomar decisiones en el día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Julio, gracias por compartirnos este mensaje, gracias por compartirnos toda esta serie. Qué grandes lecciones de vida, de fe. Espero que les haya sido muy, muy útil, muy práctico para cada uno de ustedes en su caminar de fe. El próximo mes estamos empezando una nueva serie, espero nos puedan acompañar para eso y les recuerdo siempre, nos pueden escribir a contacto@iclesia.mx, nos encantaría ayudarles en lo que podamos y nos encuentran siempre en página web y en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram como iclesia.mx. Nos vemos la próxima semana, hasta pronto. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos para toda la creación.